Chernóbil, la noche que el mundo contuvo la respiración. Son las 3:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. En la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, un operador presiona un botón de emergencia. Pero ya es demasiado tarde. En los próximos segundos, el reactor número 4 liberará una fuerza destructiva equivalente a 400 bombas de Hiroshima. El techo de la planta vuela por los aires y una nube radioactiva comienza a extenderse silenciosamente sobre Europa. Lo que acabas de presenciar es el peor accidente nuclear de la historia de la humanidad. Una catástrofe que cambiaría para siempre nuestra percepción sobre la energía atómica. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde desentrañamos los eventos más impactantes que han marcado el curso de la civilización. Hoy te llevaremos a través de una de las tragedias más devastadoras del siglo XX, el desastre de Chernóbil. Prepárate para conocer los errores humanos, las decisiones políticas y los actos heroicos que marcaron este fatídico día. Contexto histórico. Para entender Chernóbil, debemos viajar a la Unión Soviética de los años 80, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev y posteriormente de Mikhail Gorbachev. La URSS vivía una época de tensiones con Occidente, conocida como la Guerra Fría. La carrera nuclear no solo se libraba en el campo militar, sino también en el energético. La central nuclear de Chernóbil, construida a partir de 1970, representaba el orgullo tecnológico soviético, ubicada a 110 kilómetros al norte de Kiev, la capital de Ucrania. La planta utilizaba reactores RBM, un diseño único soviético que combinaba la producción de energía eléctrica con la fabricación de plutonio para armas nucleares. Estos reactores, aunque eficientes, tenían una característica peligrosa: eran inherentemente inestables a bajas potencias. La noche del desastre. La tragedia comenzó durante una prueba de seguridad rutinaria. El 25 de abril de 1986, el equipo nocturno del reactor 4, dirigido por Anatoly Dyatlov, se preparaba para simular un corte de energía eléctrica. El objetivo era verificar si las turbinas en desaceleración podrían generar suficiente electricidad para mantener los sistemas de seguridad funcionando hasta que arrancaran los generadores diésel de emergencia. Pero esta prueba, que debía realizarse durante el día con personal más experimentado, se retrasó debido a la alta demanda eléctrica. Cuando finalmente comenzó a la 1:23 de la madrugada, el reactor ya operaba en condiciones inestables. La potencia había descendido dramáticamente y el xenón 135, un subproducto que absorbe neutrones, se había acumulado peligrosamente. La explosión. A la 1:23:40, el operador Leonid Toptenov presionó el botón de parada de emergencia A5. Era el botón que, teóricamente, debía detener la reacción nuclear insertando todas las barras de control. Pero, en los reactores RBM existía un defecto de diseño fatal. Estas barras tenían puntas de grafito que, al insertarse, inicialmente incrementaban la reactividad en lugar de reducirla. En cuestión de segundos, la potencia del reactor se multiplicó por 100. El calor extremo vaporizó instantáneamente el agua de refrigeración, creando una presión monstruosa que hizo explotar el reactor. La tapa de hormigón de 1.200 toneladas voló como un tapón de champán. Una segunda explosión, posiblemente de hidrógeno, completó la destrucción. El núcleo del reactor quedó expuesto al aire libre, liberando materiales radioactivos directamente a la atmósfera. 50 toneladas de combustible nuclear se esparcieron por los alrededores, mientras que una columna de humo radioactivo se elevaba 1,5 kilómetros hacia el cielo nocturno. A los primeros héroes. Mientras las llamas consumían el reactor, comenzaron a surgir los primeros héroes de Chernóbil. Los bomberos de Pripyat, liderados por el teniente Vladimir Pravec, llegaron al lugar sin conocer la magnitud del peligro radioactivo. Con equipos de protección básicos, estos valientes hombres lucharon durante horas contra un fuego que contenía elementos más letales que cualquier incendio convencional. Paralelamente, el ingeniero nuclear Alexander Akimov y el operador Leonid Toptenov permanecieron en la sala de control, intentando desesperadamente enfriar el reactor destruido mediante el bombeo manual de agua. Ambos sabían que era una misión suicida, pero su sentido del deber los mantuvo en sus puestos hasta el final. Estos hombres, junto con muchos otros, pagaron con sus vidas en las primeras horas del desastre. El encubrimiento inicial. La respuesta inicial del gobierno soviético fue el silencio y la negación. Durante más de 36 horas,
las autoridades mantuvieron en secreto la magnitud del desastre. Mientras la nube radioactiva se extendía hacia Escandinavia, el Kremlin consideraba cómo manejar la crisis sin admitir las fallas del sistema nuclear soviético. Fue hasta el 28 de abril, cuando los detectores de radiación de la central nuclear de Forsmark en Suecia registraron niveles alarmantes, que el mundo occidental comenzó a sospechar que algo terrible había ocurrido en la Unión Soviética. Bajo presión internacional, Gorbachov finalmente admitió que había ocurrido un accidente en Chernóbil, aunque sin revelar su verdadera magnitud. La evacuación de Pripyat. La ciudad de Pripyat, construida especialmente para albergar a los trabajadores de la central nuclear y sus familias, se convirtió en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. El 27 de abril, más de 49,000 habitantes recibieron la orden de evacuar en un término de 2 horas, llevando consigo únicamente lo indispensable. Las autoridades les dijeron que sería una evacuación temporal de 3 días. La realidad era que nunca regresarían. Pripyat quedó congelada en el tiempo, juegos infantiles abandonados, libros abiertos sobre escritorios, comidas a medio preparar. La radioactividad había convertido una próspera ciudad soviética en un museo macabro del desastre nuclear. Los liquidadores. La limpieza de Chernóbil requirió el sacrificio de cientos de miles de personas conocidas como liquidadores. Soldados, mineros, científicos y voluntarios de toda la Unión Soviética fueron enviados a la zona para contener la catástrofe. Trabajaban en turnos de apenas unos minutos debido a los niveles extremos de radiación. Una de las misiones más peligrosas fue drenar el agua acumulada debajo del reactor para evitar una explosión de vapor que habría contaminado las aguas subterráneas de Europa. 3 ingenieros, Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baronov, se sumergieron voluntariamente en aguas altamente radioactivas para abrir las válvulas necesarias. Milagrosamente, 2 de ellos sobrevivieron el sarcófago. Para contener la radiación que continuaba escapando del reactor destruido, los soviéticos construyeron un sarcófago de hormigón y acero alrededor de la ruina. Esta estructura, levantada en condiciones extremadamente peligrosas por los liquidadores, logró sellar temporalmente el reactor. Sin embargo, con el paso de los años, el sarcófago comenzó a deteriorarse, creando nuevas preocupaciones sobre posibles filtraciones. En noviembre de 2016, después de décadas de planificación internacional, se completó el nuevo confinamiento. Seguro Han, una estructura de acero de 110 metros de altura que puede deslizarse sobre el antiguo sarcófago y está diseñada para durar al menos 100 años. Consecuencias globales. Las consecuencias de Chernóbil trascendieron las fronteras soviéticas. La nube radioactiva contaminó vastas áreas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pero también afectó países tan lejanos como Noruega, Alemania y Francia. Se prohibió el consumo de productos lácteos y vegetales en múltiples naciones europeas. El impacto en la salud pública sigue siendo objeto de debate. Mientras que las muertes directas se cuentan por decenas, los efectos a largo plazo, incluyendo cánceres de tiroides y leucemias, afectaron a miles de personas. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta 4,000 personas podrían morir prematuramente debido a la exposición a la radiación de Chernóbil. El fin de una era. Mikhail Gorbachov, posteriormente, declararía que Chernóbil fue más importante que la perestroika en la caída del sistema soviético. La Glasnost, su política de apertura, se volvió inevitable cuando la magnitud del desastre hizo imposible mantener el silencio. Lecciones y legado. Hoy, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido paradójicamente en un santuario de vida silvestre. La ausencia humana ha permitido que la naturaleza recupere el territorio, aunque los efectos de la radiación persisten en la cadena alimentaria. Científicos de todo el mundo estudian esta área única para entender los efectos a largo plazo de la radiación en los ecosistemas. El desastre también transformó la industria nuclear global. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad, se rediseñaron los sistemas de control y se estableció una cultura de transparencia internacional. Organizaciones como la Agencia Internacional de Energía Atómica fortalecieron sus mecanismos de supervisión y cooperación. Esto ha sido otro episodio de Crónicas y Protagonistas de la Historia. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like, comentar qué otros eventos históricos te gustaría que exploremos y suscribirte para acompañarnos en futuros viajes al pasado. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios que han forjado nuestro mundo.